Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el electromagnetismo. El electromagnetismo es un fenómeno que, bueno, en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Estamos hablando del campo magnético y del campo eléctrico, pero no se puede entender uno sin el otro, porque las cargas en movimiento en realidad generan campos magnéticos y los campos magnéticos, pues también generan cargas en movimiento, con lo cual es un fenómeno que une intrínsecamente a estas dos fuerzas. Em, si nosotros tenemos un hilo conductor, esto es muy de físicos, ¿no? Decir hilo conductor, vaya, un cable por el que va corriente eléctrica. La corriente eléctrica es esto de aquí que va en rojo, corriente eléctrica, que a los físicos nos gusta mucho llamarlo I, intensidad eléctrica, ¿no? En ocasiones nos referimos a ello como intensidad eléctrica. Entonces, si va una corriente eléctrica por un hilo conductor, lo que es esa corriente eléctrica en realidad es un flujo de electrones que va por aquí. Un flujo de electrones. Os tiene que sonar lo de los electrones. Son pequeñitos. Voy a dibujar algún feliz electrón por aquí. Voy a dibujarles en un bonito color rojo. Todo esto está plagado de electrones que se van moviendo. En realidad, aunque la corriente eléctrica apunta hacia la derecha, los electrones se moverían a la izquierda porque se supone que la corriente eléctrica es positiva. Pero bueno, no vamos a entrar en movidas de estas. El hecho es que la corriente eléctrica son electrones que se mueven por un hilo conductor, vaya, por un cable. Es mejor no probarlo así en directo porque hace pupa, te da calambre. Entonces, mejor no. Vosotros os lo creéis y ya si eso, en fin, lo dejo en vuestras manos, pero yo no metería los dedos por ahí. Cuando hay corriente eléctrica, insisto, no hace falta poner el dedo para saberlo, se puede medir con un parámetro que se llama amperímetro. ¿De acuerdo? Amperímetro. ¿De acuerdo? Con un amperímetro se puede medir si hay corriente eléctrica. O, bueno, más corrientemente con lo que se suele llamar un multitester. Cuando estás en el laboratorio o en el taller, pues hay un aparatito que tiene aquí una lectura y aquí tiene un dial que lo vas cambiando y te mide resistencias, o te mide corriente, o te mide voltaje. ¿De acuerdo? Y tiene dos bornes, uno por aquí, que es una especie de pincita, y otro por aquí, que es otra especie de pincita. Y tú esto lo pones, ¿no? Con eso se mide si hay corriente eléctrica en un hilo conductor. Bueno, pues una vez que tienes tu hilo conductor, has medido que hay corriente eléctrica y por lo visto la hay, se puede decir que se está generando un campo magnético alrededor de esa corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Os recomiendo que echéis un ojo al experimento de Ørsted. Ahora que sabemos que las cargas en movimiento generan campo magnético, os tengo que hablar de Michael Faraday. Este Faraday es uno de mis físicos favoritos porque este hombre lo hizo todo con casi sin ecuaciones y todo con dibujos y razonamientos. Para empezar a hablar de lo que descubre este señor, que descubre cosas muy importantes, pero vamos a centrarnos en un par de ellas, os tengo que explicar lo que es una bobina. ¿Veis esta especie de rabo de cerdo largo azul? Bueno, pues esto viene a ser un conductor arrollado sobre sí mismo como si fuera un muelle, ¿vale? Se le llama bobina. Las bobinas se utilizan en electricidad y en electrónica y puede circular corriente por ellas, ¿de acuerdo? De manera que si tú pones aquí una pila, vamos a dibujar aquí una pila, circularía una corriente, voy a poner la corriente en rojo, circularía una corriente hacia allá. Esto es el más y esto es el menos. ¿De acuerdo? Ya sabemos lo que es una bobina. Bueno, pues lo que dice Faraday es que cuando haces exactamente esto, pones aquí una intensidad de corriente, se genera un campo magnético en esta bobina. Se genera un campo magnético en esta bobina, en efecto. Así es.
Hay unas leyes que te dicen el sentido del campo magnético, cómo va, cómo se dirige, pero bueno, vosotros que lo sepáis, ¿de acuerdo? Si hay en este caso entraría por aquí, así, la bobina, iría hacia abajo, y el campo magnético, si no me equivoco, iría hacia adentro. Epa, voy a poner otro color. Iría hacia adentro, ¿de acuerdo? Hay una ley que se llama, bueno, una ley, la regla de la mano derecha, que indica con unos dedos hacia dónde va la corriente eléctrica y en función de cómo se orienten esos dedos, te marca con los otros hacia dónde va el campo magnético. ¿De acuerdo? O sea, que si tú tienes una corriente eléctrica que circula por una cosa que se llama bobina, se genera un campo magnético dentro. Bueno, a ver, es en cierta parte lógico porque estábamos hablando que las cargas en movimiento generan campos magnéticos, con lo cual, si está arrollado sobre sí mismo, bueno, pues no es más que un caso particular de lo que pasaba antes. Pero, ¿y al revés? Quiero decir, ¿qué pasaría si tenemos este montaje? Tenemos una bobina y tenemos un imán. El imán lo que va a hacer es generar, como sabéis, unas líneas de campo que algunas van a entrar y otras no. Bueno, pues lo que descubre este señor es que cuando tú metes el imán dentro de la bobina, ¿de acuerdo? Se dice cuando hay una variación en el flujo de las líneas de campo, o sea, cuando esta bobina nota que hay más o menos líneas de campo de estas que genera el imán, esa variación en el flujo de líneas de campo que circulan por dentro de la bobina, lo que hace es generar una corriente eléctrica por la bobina. Y este amperímetro de aquí resulta que da señal. Esto se mide y da señal. ¿De acuerdo? A esto se le llama inducción magnética. Inducción magnética. O sea, el campo magnético, el imán, en este caso, que entra o sale de una bobina, genera una corriente eléctrica inducida en la bobina. Esto da lugar a un montón de fenómenos y de cosas que desde el punto de vista de electricidad e incluso de ingeniería, pues tienen muchas aplicaciones. ¿De acuerdo? Bueno, nos podríamos detener en cómo se generan en la dirección y el sentido de estos campos, pero con que sepáis un poquitín esto, para el nivel en el que estamos, a mí me parece que es adecuado. ¿De acuerdo? Un saludo.